kooperatiben nazioarteko eguna. Nazioarteko egun honetan helburua da beste batzuen artean kooperatibismen gainean kontzientzia handitzea eta kooperatibetako nazioarteko mugimendua handitzea eta indartzea. Laneko eta Justizia Departamentutik nahi izan dugu Maria Jesús San José sailburuarekin parte hartzea gure kooperatibismoko protagonista handiekin. Horregatik daude gurekin Rosa Labin, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioko lehendakaria, eta Mondragon Korporazioko lehendakaria Iñigo Uzin. Buenos días a todos. Darles las gracias por venir a esta rueda de prensa con la que queremos celebrar el Día Internacional del Cooperativismo y poner en valor este movimiento económico, social y ambiental. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de las Cooperativas a celebrarse el primer sábado de julio. El objetivo de este Día Internacional es aumentar la conciencia sobre las cooperativas, destacar la complementariedad de las metas y los objetivos de las Naciones Unidas y del Movimiento Internacional Cooperativo, destacar la contribución del movimiento a la solución de los principales problemas abordados por las Naciones Unidas y fortalecer y ampliar las asociaciones entre el Movimiento Internacional de Cooperativas y otros participantes como los gobiernos a nivel local, nacional o internacional. Desde el Departamento de Trabajo y Justicia hemos querido que la intervención de la consejera María Jesús San José se comparta con los verdaderos protagonistas de nuestro cooperativismo, y es por ello que están con nosotros e intervendrán en la rueda de prensa Rosa Labin, presidenta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, e Iñigo Uzin, presidente de Mondragon Corporación. Primero intervendrá Rosa Labin, después Iñigo Uzin y cerrará la consejera María Jesús San José. Rosa, cuando quieras, tú tienes la palabra. Bai, horreime. Egunon denori, eskerrik asko, Jokin, egunon, sailburua, Maria Jesús sailburua, egunon, Zin, eskerrik asko etortzeagatik. La Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecop, se une y quiere hacerse eco de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas. Desde el año 1923, la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, y desde el año 1995, las Naciones Unidas, celebran el primer sábado del mes de julio este día, el Día Internacional de las Cooperativas. Este año, la Alianza Cooperativa Internacional quiere con su mensaje poner el acento en la inclusión y a través de este instar a la sociedad y especialmente a los agentes empresariales y sociales a la reflexión sobre las consecuencias del avance y la profundización de la exclusión social. La última crisis económica ha agravado el desempleo, ha provocado una disminución en los ingresos de las familias y, en consecuencia, ha favorecido el avance de la brecha salarial. Según el séptimo informe de la Fundación FOESA, el nivel medio de ingresos de las personas más ricas de España es 7 veces superior al de quienes tienen menos rentas y desde el comienzo de la crisis esta diferencia se ha incrementado en un 30%. Pero creemos que la inclusión social interpela también a las personas, a la vez que a las empresas. Y es ahí, en las empresas y en concreto en las cooperativas, donde debemos visibilizar con hechos cómo nuestros valores han permitido amortiguar mejor los múltiples impactos de esta crisis. Y los valores cooperativos son el marco que garantiza y potencia que las personas trabajadoras no solo estén bien incluidas en su organización, sino también en su entorno, en su comunidad. La responsabilidad de las cooperativas trasciende del marco de lo empresarial para impactar en lo colectivo, en la sociedad. De ahí que la inclusión social, aunque no sea como tal un valor, es un buen indicador de la práctica de los valores y de los principios cooperativos. El modelo cooperativo permite a todas las personas por igual, al margen de su poder adquisitivo y clase social, acceder a la condición de empresario o empresaria a través de un proceso de emprendimiento colectivo que sirve para el empoderamiento de las personas
que de ningún otro modo podrían acceder a tal posición de propietarios de su empresa, de su negocio y, en definitiva, teniendo en sus manos la llave de su propio desarrollo profesional y personal. El hecho cooperativo fundamental de que en nuestras empresas una persona es un voto garantiza un trato igualitario sin hacer distinciones en función de la condición social, política, cultural, edad, género y más a más. Igualdad de participación en la gestión y poder de decisión, con independencia del capital aportado como persona socia de la cooperativa. No puedo dejar de mencionar la sostenibilidad como eje vertebrador de las empresas cooperativas, entidades que nacen con una clara intención de permanencia y esencia de legado, que a través del paso de los años van tomando cuerpo con la impronta de cada una de las personas socias que entramos en ella, participando en los órganos de decisión y en los resultados económicos, y que al cumplir nuestro ciclo la cedemos al nuevo socio o socia. La cooperativa es un instrumento al servicio de las personas que la recorren, con un objeto claro de generación de empleo y sin descuidar la rentabilidad económica, pero no es un instrumento al servicio de los intereses de un grupo de accionistas. Desde el punto de vista sectorial, el sector de la intervención social, quiero poner también el acento, en un día como hoy, en la contribución de las cooperativas de iniciativa social en favor de la inclusión. Tras un proceso de desarrollo escalonado y progresivo de esta tipología de cooperativa, en el año 2000 se vieron amparadas y reconocidas institucionalmente por el Decreto 61/2000. A día de hoy, las cooperativas de iniciativa social son una realidad que avanza sectorialmente. En concreto, se trata de cooperativas que, sin tener ánimo de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto bien la prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de otra naturaleza, o bien el desarrollo de cualquier actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que sufren cualquier clase de exclusión social, y, en general, la satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado. La falta de lucro debe plasmarse en términos como que los resultados positivos no puedan ser distribuidos entre las personas socias, que las aportaciones de los socios al capital social no devenguen un tipo de interés superior al legal del dinero, desempeño gratuito de los cargos del Consejo Rector. Las retribuciones de las personas socias trabajadoras y de los trabajadores por cuenta ajena no podrán superar el 150% de las retribuciones que se establezca por el convenio colectivo del sector. Y bien, en este día de celebración también queremos trasladar los datos de cierre del año pasado, del año 2016, de la Confederación de Cooperativas, con una valoración muy positiva de los mismos. Confecop, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, que engloba a Erkide, Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza, Consumo y Crédito, a la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi y a la Federación de Transportistas de Euskadi, es una de las asociaciones empresariales más representativas del País Vasco y, como muestra, ofrecemos algunas de las cifras más relevantes con que se ha cerrado el año 2016. El número de cooperativas federadas asciende a 1.110 cooperativas, con un incremento de un 5% respecto del 2015. El total de empleos cooperativos en Euskadi, 54.000 empleos, con un incremento del 3% respecto a 2015. Total personas socias trabajadoras, 34.000. Un dato de género también que quiero incorporar, un 52% son mujeres, 48% hombres, un 65% de las facturaciones son internacionales, ventas internacionales, una contribución de un 6% al PIB, personas agrarias socias 10.000 personas, personas socias de consumo más de 1.070.000, personas socias de crédito 12.500 y, en concreto, un dato de los número de cooperativas constituidas por el Carlán Sociedad Cooperativa, una cooperativa que se dedica a la constitución precisamente de este modelo de negocio, 153 cooperativas creadas en el año anterior con más de 560 puestos de trabajo generados. A través de la tarea de representación que la Confederación tiene encomendada, un hito para este año 2017 es el de continuar difundiendo y promoviendo el modelo cooperativo, que redunde a su vez en una creación de mayor número de cooperativas y, por ende, en la creación de mayor número de empleos cooperativos en Euskadi, empleos estables y de calidad. Otro hito que nos hemos marcado es el de aumentar la presencia en diversos ámbitos de consulta y decisión,
vinculados al empleo, económicos, educativos y sociales del País Vasco. Estamos convencidos de que la consecución de los mismos llevará acompasado una mayor visibilización, conocimiento e implantación del modelo cooperativo en Euskadi, donde las cooperativas seguiremos trabajando día a día en la línea de lo que hoy estamos poniendo el acento, es decir, evitando que ninguna persona se quede atrás. Eskerrik asko. Sailburu Anderea, Rosa Labin, lagunok, egunon danori. Postekoa da guretzat, egun hau ospatzea eta aukera izatea gure enpresa eredua inguruan zabaltzeko. Gaur, lau puntu nahi ditut azpimarratu. Batetik, erakunde eta gizartearen aurrean balorean jartzeko gure eredua, gure ustetan eredu demokratikoa. Justua, pertsonangan sustraitua eta elkartasunan sustatzen duena. Eta gizartearen garapenean protagonismoa duena. Bestetik, gure baloreak, partizipazioa, kooperazioa bera, berrikuntza, erantzukizun soziala eta etorkizunari begira sustatu beharreko erantzukizuna eta autoexigentzia. Baita ere, elkarren arteko lankidetzaren aldeko mezua, merkatu globalizatuan beharrezko baldintza izango da. Interkooperaziorik gabe aukera asko galduko ditugu. Eta azkenik, lehiakortasuna izan ere, bide hortatik etorriko da eta etorriko zaizkigu proiektu errentagarriak eta hortik dudarik gabe etorkizuna. Bueno, quisiera hoy, los 4 puntos, hacer un poco más de énfasis y, en primer lugar, reivindicar ante las instituciones y ante la sociedad una forma de hacer empresa que es diferente, más justa, más humana y, desde luego, más solidaria. Es importante trasladar a la sociedad el nivel de contribución de las cooperativas al desarrollo socioeconómico de los entornos donde éstas están implantadas. Está demostrado que su entorno se articula en sociedades con un reparto más equilibrado de rentas y con menos desigualdad. Desigualdad que sin duda es uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI. Es, asimismo, un modelo empresarial democrático que pivota en torno a las personas que participan de forma real en la práctica, en la propiedad, en la gestión y en los resultados de la empresa. Además, las decisiones se toman aquí, cosa que últimamente vemos que no ocurre con otro tipo de empresas. Por lo tanto, es hora de reivindicar con humildad, pero con convicción, que las cooperativas son agentes de desarrollo de la sociedad. Queremos también hacer énfasis en activar la vivencia actualizada de los valores cooperativos. Hay una serie de valores universales sobre los que se construyen los proyectos cooperativos y estamos hablando de cooperación, de participación, de responsabilidad social, de innovación, etc. Además, en Mondragón queremos reimpulsar con más protagonismo la autoexigencia y la corresponsabilidad, entendiendo que somos copropietarios de nuestros proyectos y que para ser competitivos en el mercado global, el compromiso de las personas es un factor clave y diferenciador. Queremos también hablar del impulso a la intercooperación. En un entorno global, la colaboración es más imprescindible que nunca. Solo si somos capaces de intercooperar, lograremos metas colectivas más ambiciosas. Y no me refiero únicamente a la colaboración entre cooperativas, que por supuesto que también, sino a la colaboración con otras entidades y agentes que nos ayuden a mejorar los proyectos individuales de cada uno. Una seña de identidad de Mondragón es la diversidad y desde ese proyecto diverso hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que se puede intercooperar. Hoy más que nunca tenemos que hacer un nuevo esfuerzo en este sentido. El mundo se ha globalizado y si queremos aprovechar las grandes oportunidades que nos ofrece y también los retos y los miedos que nos puede dar, tenemos que fomentar la capacidad de intercooperación empresarial.
Al final, tenemos que conseguir proyectos rentables, proyectos sostenibles, porque el futuro va a estar ahí. Es obvio, pero conviene recordarlo. Solo a través de la competitividad lograremos negocios rentables y sostenibles en el tiempo. Por tanto, también debemos de centrar nuestros esfuerzos en la eficiencia, en la productividad, en nuestra capacidad de competir con los mejores en un escenario global. Nosotros tenemos en Mondragón ejemplos de cooperativas que son líderes mundiales en su sector. Esa es la mejor forma de proteger y de garantizar nuestro futuro. Eskerrik asko. Egunon eta ongi etorriak Konfekopeko lehendakaria, Mondragón Korporazioko lehendakaria eta lagun guztioi. En primer lugar, quiero agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta rueda de prensa que pretende dar voz al cooperativismo en el 95 aniversario del Día Internacional de las Cooperativas de la Alianza Internacional y en el 23 aniversario del Día Internacional de las Naciones Unidas, que se celebra pasado mañana, día 1 de julio, bajo el lema «Las cooperativas aseguran que nadie se queda atrás». Kooperativei esker, inor ez da atzean geratzen. Es el Día Internacional de las Cooperativas que he querido celebrar junto a representantes destacados de nuestro cooperativismo vasco. Por ello estoy ante ustedes con Rosa Lavín e Íñigo Ucín. Las cooperativas representan un sello característico de Euskadi y son un referente internacional a la vez que embajadores cualificados de nuestra comunidad. Tengo que decir que el lema del Gobierno vasco, Auzolana, bien común, representa muy bien las características del cooperativismo. Si miramos los datos del número de cooperativas de la comunidad autónoma, contamos con 1.926 cooperativas. De estas, 1.087 son de trabajo asociado y además existen otras 1.000 cooperativas pequeñas, lo cual da un total de 2.926 cooperativas. El empleo total de las empresas que componen la economía social es de 72.196 personas, de las que 56.380 pertenecen a estas 2.926 cooperativas de nuestra comunidad autónoma. Un ejemplo de su valor es el hecho de que durante la crisis el número de trabajadores y trabajadoras que perdieron sus puestos de trabajo en las cooperativas ha sido 6 puntos inferior en términos de afiliación a la Seguridad Social al del resto de las empresas. Las cooperativas comparten principios y características comunes que les confieren una fuerte identidad europea y las distingue de las sociedades de capital. Se trata de empresas y organizaciones cuyo objetivo principal es satisfacer las necesidades de las personas y así la persona y el objetivo social priman sobre el capital, con un gobierno democrático de la empresa y un fuerte anclaje territorial. Se defienden desde las mismas los principios de solidaridad y responsabilidad, con una autonomía de la gestión e independencia respecto de los poderes públicos. Garantizan la redistribución de la riqueza generada, asignando buena parte de los excedentes en favor de objetivos de desarrollo sostenible, de interés para los miembros y la sociedad en su conjunto. Sus socios participan en la gestión y en la propiedad de la empresa, garantizando desde su modelo el mantenimiento del empleo digno y de calidad. Estoy convencida del carácter positivo y diferencialmente cualitativo de las cooperativas. Las características hacen del cooperativismo que sea, para mí, un sector fundamental que queremos impulsar. Un sector que representa el 6,5% de nuestro tejido productivo y casi la misma cifra del empleo total de nuestra comunidad. Nos encontramos hoy aquí en Guipúzcoa, cuna del cooperativismo vasco y baluarte del cooperativismo en toda España y en la Unión Europea. Y todos los presentes saben lo que significa el cooperativismo aquí, en empleos, en industria, en exportaciones y en I+D+I. Con todo ello, lo que se consigue es ser uno de los pilares del modelo social europeo y jugar un rol social en la economía, un rol esencial en la economía europea, conjugando rentabilidad y solidaridad, creando empleos de calidad, reforzando la cohesión social, económica y territorial, generando capital social, promoviendo una ciudadanía activa y solidaria y una forma de economía dotada de valores democráticos, que sitúa al ser humano en el primer plano y contribuye al desarrollo sostenible
y a la innovación social, medioambiental y tecnológica. En este Día Internacional tan especial, quiero hacer referencia a un dato del Observatorio de Cooperación Mundial. Más de 250 millones de personas en el mundo organizan su modo de vida a través de las cooperativas. Y esto supone creación y distribución de riqueza a un alto nivel de impacto. Como reconocimiento al impacto cooperativo, la UNESCO ha añadido recientemente a las cooperativas a su lista de patrimonio cultural intangible de la humanidad. Correspondió a Alemania realizar la presentación para el reconocimiento de las cooperativas y subrayó que las cooperativas luchan por un desarrollo más justo de los procesos de globalización. Para ir acabando, quiero manifestaros nuestro compromiso de presentar en el Parlamento, antes del mes de agosto del 2018, un proyecto de ley de cooperativas. Su objetivo se resume en pocas palabras: dar seguridad jurídica a las cooperativas, facilitando el régimen de organización interna de las mismas. Estamos en pleno trabajo para el acuerdo y para ello hemos constituido una mesa de trabajo en la que participan, además de representantes del Departamento de Trabajo y Justicia y alguna participación puntual de otros departamentos del Gobierno, el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, Confecoop, Erkide, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, la Federación de Cooperativas de Transporte, el Grupo Mondragón y las universidades, Universidad del País Vasco, Mondragón Universitate y Deusto. El objetivo es trabajar conjuntamente para que hagamos posible trasladar al Parlamento en su día un proyecto trabajado, elaborado y, sobre todo, consensuado por todas las partes. Este es el espíritu de elaboración del anteproyecto. Primero, compartir un diagnóstico de la situación y trabajar para elaborar un proyecto de futuro conjunto. Y estoy segura de que en la celebración del Día Internacional de las Cooperativas del próximo año les traeremos un buen proyecto de ley casi ultimado en su trámite parlamentario. Es un objetivo del Gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi lograr en esta legislatura reducir las tasas de paro por debajo del 10%. Y hoy partimos sin duda de unos datos positivos en relación al crecimiento económico. Así, en el primer trimestre creció el Producto Interior Bruto un 2,8%. Este crecimiento económico sostenido está generando empleo y los datos de finales de mayo nos indican un paro registrado de 134.236 trabajadores y trabajadoras, un 12,7% de paro registrado. Los datos nos indican que estamos en una fase de superación de la crisis y las empresas van situándose en beneficios, que es su objetivo. Sin embargo, un análisis más detallado de la contratación del mes de mayo no nos hace ser tan optimistas con relación a un eje fundamental que estoy segura que compartimos todos: la necesidad de crear empleos de calidad. Al Departamento de Trabajo y Justicia nos corresponde velar para que se consiga mejorar la vida de las personas con un trabajo decente. En estos momentos, el reto clave es frenar el incremento de la desigualdad en nuestra sociedad y reducirla. Y desde el Departamento estamos trabajando para ello. Trabajaremos para que los empleos actuales y los que se generen sean de calidad y no cabe la menor duda de que el empleo que se crea en el ámbito de la economía social tiene, por muchas razones, un plus de calidad. Los 56.380 empleos de las cooperativas o los 72.196 del total de la economía social son un buen ejemplo de ello. Este es mi compromiso: ayudar a que hagamos posible que el empleo cooperativo en Euskadi siga incrementándose año a año. Por último, quiero felicitar a todos y todas los que trabajan en el mundo cooperativo, animándoles a que celebren especialmente bien el próximo día 1 de julio por ser su día. Eskerrik asko. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran comentar, que quieran plantear, este es el momento. Bueno, con respecto a la seguridad jurídica y sin adelantar muchos conceptos, porque todavía estamos en la mesa de trabajo, sobre todo es reunir en un solo texto, compendiar en un solo texto las reformas que ha habido de la ley de cooperativas.
esa es una de las formas de dar seguridad jurídica, tener todo el documento en un solo texto. ¿Alguna otra cuestión? Besterik ez balin badau, mila esker etortzeagatik. Muchas gracias a todos vosotros, vosotras, y muy buenos días. Egun on, gero arte.